Listo. Buen día, ¿cómo están? Acá sí lo voy a meter a uno, dos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Primera clase. Ya somos 77 y 78 y contando, 79. Bueno, son 100 inscriptos, así que esperemos que esto se la banque. Bueno, ¿qué tal? Bueno, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alejandro Nassim Salum, ya soy el profesor del curso. La idea de la clase de hoy es una clase de presentación. Si tienen igual alguna consulta de algo, alguna cosa chiquita, podemos por ahí hablar, pero más que nada vamos a hablar de cuestiones administrativas, de cómo vamos a encargar el curso. Es un cuatrimestre, ya saben, particular, a su manera. El cuatrimestre pasado también fue muy particular, pero bueno, ya tenemos un montón de experiencia que no teníamos que no teníamos en marzo. En marzo, el primer día de clase del cuatrimestre pasado, básicamente fui al aula, les presenté el programa, qué es lo que vamos a hacer hoy, contar de qué se trata la materia, de cuál es la idea. Estoy viendo para allá porque tengo la computadora y sigue entrando gente. O me parece que hay alguien que le está costando entrar. Espero que... También sé que, o sea, yo tuve muchos problemas técnicos al principio del cuatrimestre, eso también hizo que se atrasara bastante todo y también sé que puede pasar lo mismo. Eh, como somos muchos y muchas, les voy a pedir, me encanta que usen el micrófono, la verdad, cuanta más interacción haya, mejor. Les voy a pedir sí que traten de mantenerlo apagado, ¿sí? Mientras no están hablando, porque si no va a ser manejable en una clase tan grande. Si no, lo puedo apagar yo si lo encuentro, pero hay alguien en este momento que está haciendo un poco de ruido, todo bien igual. No sé quién es, pero bueno, fíjense por favor. O soy yo, porque se escuchaba, gracias, buenísimo. Si pueden usar, si tienen y pueden usar micrófono, mucho mejor, es mucho más práctico por ustedes. Yo igual miro el chat todo el tiempo, pero bueno, prefiero cuanta más interacción mejor, la verdad que uno ya a esta altura se siente bastante solo. Y además, bueno, somos muchos, el chat por ahí se me puede controlar un poco si son tantos, pero nada, yo estoy atento al chat, pero si pueden usar el micrófono también, bienvenido sea. Bueno, eso, fui, di la presentación de la clase, dije obviamente, eso está condicionado a un montón de cosas. Bueno, nunca me imaginé cómo iba a seguir eso. Ya el resto es historia conocida, fue la única clase que pude dar en la facultad, y bueno, este cuatrimestre no sabemos si vamos a tener alguna clase en la facultad, la realidad inicial es esa, ¿sí? Lo cierto es que por lo pronto sabemos que vamos a estar un buen tiempo por este medio, con suerte nos vemos en las caras, con mucha suerte nos vemos en las caras al final del cuatrimestre, eh, o nos las vemos sin pantalla de por medio, digamos, eh, o llegamos a tomar aunque sea algún examen presencial, o tal vez ni eso. La verdad es que todavía no hay certezas de eso. Primer comentario es a nivel administrativo, la facultad ya fue actualizando la normativa un poco cubriendo esa posibilidad. Ahora han visto que el sistema de promoción para este cuatrimestre cambió. Va a haber dos parciales. Nos podemos hablar un poquito de la modalidad y de la fecha, pero va a haber dos parciales y la gran diferencia con respecto a cuatrimestres anteriores es que para promocionar la materia tienen que tener los dos parciales con 7. Ahí veo que alguien pasó el grupo de WhatsApp, está perfecto, traten de estar comunicadas como puedan, no es obligatorio obviamente, ni mucho menos, yo no voy a entrar porque ya tengo demasiado grupo, pero está buenísimo y de última yo después sé que también tengo la posibilidad de si tengo que comunicar algo así muy urgente y no tengo otro medio, lo puedo hacer a través de que estén dentro del grupo. Por lo menos para la urgencia. Bueno, saben que la gran diferencia respecto al cuatrimestre pasado es que para promocionar necesitan tener dos 7, ¿sí? Un 6 y un 10 no promocionan. ¿Ok? Esa va a ser como la gran diferencia a nivel administrativo. Obviamente es muy difícil evaluar en este contexto. Yo no sé si es el sistema de evaluación que más me habría gustado. Tampoco sé si el cuatrimestre pasado fue ideal y fue todo sobre la marcha, pero bueno, es lo que hay. Va a ser un cuatrimestre un poco corto, lo cual también les va a obligar a ustedes mucho laburo de dedicarle bastante.
¿sí? Eh, el sistema que vamos a manejar básicamente es el siguiente. Yo subí ayer un cronograma al campus, que está en la sección cronograma, en el menú La Cursada. Si quieren, no sé si alguno ya lo vio, pero si no pueden entrar y fijarse. De paso, a ver si lo tengo porque no me acuerdo las fechas que había puesto. Y es un cronograma de la primera parte. Es un cronograma hasta la primera parte, primero porque todo ese material ya lo tengo listo, y segundo porque cuando nos acerquemos al final de esa primera parte, bueno, ahí evaluaré nada, las novedades. Vieron cómo fue todo esto y cómo sigue la situación. Es andar, yo la verdad que no tengo ganas de andar diciendo, bueno, el 5 de diciembre vamos a hacer tal cosa. No tiene mucho sentido en este contexto andar haciendo eso. Lo que sí dice el cronograma es que, a ver, que lo estoy abriendo. Lo que sí dice el cronograma es que el primer parcial va a ser el 2 de noviembre. ¿Sí? Lo anoto, pero igual está ahí en el cronograma. Primer parcial, 2 de noviembre. ¿Sí? De paso comento, porque algún mail me llegó y no lo llegué a contestar y se me traspapeló, no sé si hay alguien o si conocen a alguien o alguien les dijo, averiguan respecto a los libres y todo eso. La verdad es que en general con los libres siempre digo lo mismo, no depende de mí, yo no soy titular de cátedra y los exámenes libres los toman los titulares de cátedra, pero en este contexto, pero digamos, yo alguna vez algún titular de cátedra se comunicó conmigo y me dijo que sí, que estaba todo bien y lo he hecho, pero en este contexto en particular es muy difícil, es prácticamente imposible manejar el tema de exámenes libres porque no tienen acceso al campus y el campus es la herramienta con la que nos vamos a manejar para la mayoría de las interacciones. De hecho, porque la facultad nos pide que sea así. La facultad nos pide que en este contexto haya ese registro que queda en el campus, las actividades se suben por el campus, tienen que quedar ahí porque quedan en Google Drive, en OneDrive de Microsoft, ahí en el campus, o sea que es medio que no hay otra alternativa, tienen que estar inscritos y inscritas. Traten de, en todo caso, averiguar en alumnos cómo hacer si necesitan, digamos, si no pudieron inscribirse o algo por el estilo. Pero la verdad que en este momento lo siento, pero no hay una manera de sobrellevar eso y ya bastante complicado es a distancia y más siendo tantos y tantas. ¿Sí? Así que en ese sentido, bueno, lo quería aclarar. A ver, cosas que no tengo que hablar. El primer parcial es entonces el 2 de noviembre, que es un lunes. Van a ver que en el cronograma dice fecha, que son todas las clases que tenemos de acá el 2 de noviembre. O sea, ahí el único feriado que hay es el del 12 de octubre. Está el 21 de septiembre, el lunes 21 de septiembre incluido. Normalmente, quienes ya conocen esta facultad desde hace tiempo saben que a último momento, siempre el lunes 21, siempre para el 21 de septiembre, aparece mágicamente una desinfección de la facultad y no se abre. En este contexto yo no creo que eso se haga y de última, bueno, o sea, nada. O sea, hagan el picnic y después miran la clase, no pasa nada. Justo el 21 de septiembre no sabemos qué va a pasar porque la actual situación, por lo menos en el área metropolitana, de ASPO es hasta el 20, así que en principio la clase del 21 de septiembre sí está incluida, el feriado se lo respeté. Y la idea de ese cronograma es que hay clases que van a ser asincrónicas y clases sincrónicas. Las clases asincrónicas son las clases que están subidas a YouTube, ya se los comenté en el MEC, me da la sensación de que varios y varias ya estuvieron viendo, incluso ya habían estado viendo antes de que empezara el cuatrimestre, pero tienen como un esquema de qué clases deberían ir viendo de las que están subidas a YouTube en la lista estadística 2 clases teóricas, que están numeradas, clase 1, clase 2, salvo la primera, después están todas en 2 partes, porque se hacían muy largos los videos, en ese momento me llevaba muchísimo tiempo subirlos. Después obviamente invertí en una conexión un poco más rápida. Y la idea es que, bueno, vayan viendo esas clases con ese ritmo. Ese es un ritmo mínimo en realidad. Si quieren y pueden ir más rápido, bueno, buenísimo. Pero también acuérdense que tienen que sentarse, practicar, hacer ejercicios, porque las clases sincrónicas que vamos a tener, que son estas, en esas clases lo que vamos a hacer son consultas sobre los videos, ¿sí? Consultas sobre todo lo que se vio en los videos, pueden preguntar.
y además y sobre la guía, les voy a ir diciendo hasta dónde pueden hacer, y vamos a hacer ejercicios también, o sea, si ustedes no tienen dudas, yo haré algunos ejercicios de la práctica, digamos. Van a ser como clases prácticas y de consulta las clases sincrónicas, ¿sí? Que las voy a dar yo en general. De todas maneras, el curso tiene 3 ayudantes, ¿sí? Que son Sergio Chousa, Romina Boero, lo digo, no lo anoto, pero lo digo así que grabado, Sergio Chousa, Romina Boero y Pablo Petricela, todos actuarios. Que bueno, no sé si van a dar clases o no, probablemente no, a lo mejor si en algún momento tienen ganas les dejo el espacio o por ahí un rato, pero sí van a estar a veces por ahí entrando al foro académico, que va a ser nuestro medio, vamos a tratar de que sea nuestro medio de comunicación, y ellos también van a estar en el foro tratando de contestar dudas, esas cosas, ¿sí? Tampoco hace falta que las dudas se las guarden todas para la clase de consultas. Se traten de usar el foro, en el foro ustedes se pueden contestar, se pueden responder, y por ahí también, y también las dudas que les surgen les sirven al resto. O sea que vamos a tratar de mantener la comunicación por ahí, porque si a mi cuenta de mail todos me escriben por dudas, lo más probable es que se me traspapelen. No pasa nada, si lo necesitan hacer, si quieren, si prefieren, háganlo, pero no les puedo garantizar que les vaya a responder, y menos todavía que les vaya a responder rápido, ¿sí? Porque me ha pasado con el año pasado con menos alumnos que se me empezaban a perderlas, o me quedaban en spam o cosas por el estilo. Entonces tratemos de implementar el foro académico dentro del campus como una herramienta para interactuar. ¿Qué más? Entonces, la idea es eso, bueno, digamos, para cada clase sincrónica yo voy a asumir que vieron los videos, todos los videos previos, ¿sí? Todos los videos de YouTube previos, para ir a partir de ahí hacer consultas y también avanzar en práctica, en ejercicios y todo eso, ¿sí? Lo teórico, lo estrictamente teórico va a ser lo de las clases de YouTube, que son las clases del cuatrimestre pasado, van a ver que van a ir evolucionando, que el pizarrón era más chiquito al principio y ahora es este. El cuatrimestre pasado yo no llegué a dar todos los temas, ni mucho menos, me faltaron varios temas. Tuve que evaluar en algún momento, fue un cuatrimestre demasiado complicado, entre todas las complicaciones al comienzo, cuestiones familiares, tuve familiares enfermos, estuve en aislamiento, bueno, todas las cosas que a muchos también y muchas les habrán pasado, con lo cual quedó un cuatrimestre muy raro. Yo en este momento lo que estoy haciendo, porque me había comprometido ya con los chicos y chicas del cuatrimestre pasado a terminar de grabar todas las clases con todos los temas, que es lo que estoy haciendo, por eso van a ver que yo sigo subiendo clases teóricas. Ayer subí la clase 17, creo. Yo sigo subiendo clases teóricas y bueno, y cada tanto de hecho hacemos alguna clase acá de Skype también para consultas, como para que puedan completar el programa. Es un poco lo que estoy haciendo, obviamente eso no se los evalúo, son varios que siguen, pero lo hacen para completar el programa o por gusto, por lo que sea. Lo están haciendo sin obligación, lo cual también es entretenido para mí. Pero bueno, ustedes sí tienen por ahí como otras motivaciones, que es aprobar la materia. Van a haber muchos más temas de los que vieron ellos, la realidad es esa, y van a tener que esforzarse. Pero bueno, la idea es que también estamos mucho más preparados, yo sobre todo, para poder abarcar eso. Pero van a tener que ponerle bastante tiempo para ver los videos. No es tan fácil ver una clase de 2 horas por video grabada, yo ya lo sé, o sea, si yo me distraigo mirando videos que me interesan, de cosas divertidas y graciosas, más viéndome a mí hablar frente a un pizarrón. Así que, bueno, mírenlas de a poco, no hace falta que las miren, cada una tendrá su método, a lo mejor les sirve mirarlo de 9 a 11 los días que dice ahí para organizarse, o porque es el momento en el que tienen el tiempo reservado. A lo mejor les sirve mirarlo en varias tandas. Vayan buscándole la vuelta. Entonces vamos a tener las clases asincrónicas y las clases sincrónicas. Lo cual no quiere decir que no vayamos a agregar más clases de Skype si hace falta. O sea, las clases de Skype que figuran ahí son un mínimo, ¿sí? Obviamente, a esto sumémosle las complicaciones técnicas que pueden haber, que un día no tenga luz o internet o lo que sea y haya que postergarla. Bueno, todas esas cosas obviamente se van a ir resolviendo sobre la marcha, con lo cual puede haber cambios. Puede ser que alguno de esos días que figuran como clase de YouTube haya clase asincrónica,
perdón, clases sincrónicas, ya ni sé, telemática, como le dicen en la Cámara de Diputados, o sea, que haya esto que estamos haciendo ahora, y, o sea, que tengan en cuenta que eso puede pasar. De todas maneras, si no pueden conectarse a alguna de las clases que tengamos, igual yo después las voy subiendo a YouTube, van a estar en la lista que dice Estadística 2, segundo cuatrimestre de 2020. ¿Sí? O sea que las pueden ver después. Y si vamos viendo, por la cantidad de consultas que hay y todo, que hacen falta más clases, vamos a agregar más clases, lo cual igual no va a correr el cronograma. Es decir, si ahora, nosotros el miércoles vamos a hacer otra clase, ahora que al margen de las clases sincrónicas, ¿hay material teórico de lectura? Sí, ahora les hablo de bibliografía y hacemos la presentación del programa. Perfecto. Por eso, también van a tener que leer, van a tener que ver las clases, van a tener que sentarse a hacer ejercicios. Digo, va a ser bastante laburo. Lo que digo es que nosotros el miércoles tenemos clase, ¿sí? Para hacer consultas y para ver cosas de la rética seno. ¿Sí? Por algún motivo terminamos concluyendo que el jueves también estaría siendo bueno hacer clase. El jueves hacemos clase, pero igual también tienen que ver la clase 4. ¿Sí? No es que la tienen que ver antes de la clase, pero digo, igual para el miércoles siguiente van a tener que haber visto las clases 4 y 5. ¿Se entiende? O sea, no vamos a correr el cronograma aunque si agregamos clases de Skype, pero sí puede ser que agreguemos clases de Skype si quieren, si necesitan, si hace falta, si yo veo que faltaron ver cosas. O sea que esto es común, o sea, este es el ritmo que vamos a seguir, eso seguro, salvo que haya algún imprevisto grande, que bueno, este año yo ya no descarto nada, ¿sí? O sea, que vayamos a ver, no sé, qué sé yo. Y bueno, pero puede ser que sobre eso vayamos hablando clases, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, es tentativo. Material de lectura. Los materiales, perfecto. Material de lectura, sí, base, el apunte, ¿sí? La mayoría de los temas de la materia y todos los temas del primer parcial, todos los temas traen un apunte teórico que es mío, ¿sí? Que lo escribí yo a lo largo de varios años, que está subido al campus, ¿sí? Esa es la base, ¿sí? Ese es el recurso fundamental. Después, no quiere decir que sea lo único que pueden leer, ¿sí? Muchas veces me preguntan otro material como para ampliar o para seguir. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que yo lo usé, y usé buena parte de ese libro cuando puse Estadística 2, que no fue el año pasado ni el otro, fue hace unos cuantos, pero que es el libro de Canavos, ¿sí? Que si mal no recuerdo se llama Probabilidad Estadística. ¿Sí? No sé si alguien lo tiene. Yo tengo una versión en PDF, pero en inglés, que no sé cómo llegó a mi computadora, pero está. Si no, no sé si alguna vez escucharon hablar, esto se está grabando, pero bueno, no importa, ahora hago un disclaimer. ¿Alguna vez escucharon hablar de la Library Genesis o alguien la conoce? Creo, no me acuerdo cómo es la dirección, pero creo que es algo así como gen.lib. Busquen Library Genesis en Google. ¿Sí? El LibGen, perfecto, la conocen algunos. Bueno, después busquen Glen y creo que es algo así. En general van a ver que el nombre de esto normalmente incluye dominios sospechosos, claro, como hasta donde yo sabía era así. Entonces empiezan a aparecer tipo todo el eje del mal, ¿no? Esas cosas. Acá, bueno, perfecto. Ahí se suelen encontrar de lo que es literatura científica, en inglés por lo menos, de todo, y en castellano algunas cosas también, y de otras cosas también, y cosas no científicas también. Obviamente, yo, como diría Viana Canosa, yo no lo recomiendo esto, ¿sí? Pero solamente lo estoy comentando, ¿sí? Y me tomo mi mate acá, ¿qué te digo? Yo no lo recomiendo, no es que lo estoy recomendando, simplemente lo estoy contando. Me tomo mi mate que me oxigena acá la sangre. Entonces, aquí va con esto. Bueno, nada, les tiro el recurso como porque la información es poder y nada más, pero bueno, no lo recomiendo de ninguna manera. No se lo den a sus niños.
Eh, tengo un clon, sí. Bueno, está perfecto. Entonces, este es un lindo libro. ¿Por qué les menciono el libro de Canaos? Porque tiene un nivel que es bastante acorde a las cosas que vamos a ver en la materia, en la mayoría de los temas. Por ahí en algún tema va un poco más allá, en algún tema es un poco menos. Y lo cual no quiere decir que yo esté siguiendo el libro de Canaos ni que vaya a usar siempre la misma anotación. De hecho, con el tiempo me he ido dando cuenta que hay cosas, no sé, que lo que yo le llamo ese cuadrado no es lo mismo que le llamo Canaos. Bueno, les iré contando, pero presten atención, ¿no? Es una bibliografía complementaria que es buena y que es recomendable, pero que no es lo que. No les estoy diciendo que yo vaya a seguir ese material. El material que yo sigo es mi apunte, ese que está en mi apunte teórico, básicamente. ¿Sí? Así que les sugiero que lo miren. O sea, no, eso no es, digamos, es la bibliografía obligatoria, no les sugiero, léanlo, se los ordeno. ¿Qué más? Después, para algunos temas, para la parte del modelo lineal, que todavía no está subida la clase teórica del modelo lineal, pero es un tema importante, sobre todo para quienes van a hacer econometría, pero no, para quienes van a hacer estadística actuarial también. Eh, el, el canal, sí, ya sé que alguien había abierto, pero igual pueden abrir un toque, no pasa nada, de hecho, incentivo. Pero, ¿te parece bastante que está toda la teoría ahí? No, mira, a ver, de lo que es la primera parte, la teoría está toda ahí. No, o sea, no hace falta que complementen, les comento la bibliografía ampliatoria. De lo que son los temas de la segunda parte, eh, todavía no está todo ahí. Yo no sé si acá al final del cuatrimestre por ahí llego a completar los temas, por ahí no. Está buena parte de los temas del segundo parcial. Lo que no les mandaré bibliografía complementaria, en parte podría ser Canavos. De lo que es modelo lineal, ahora les comento, lo que es el modelo lineal pueden verlo en el libro de Bujarati, que es un clásico, así que se llama, creo que se llama Econometría. Y que tiene un nivel muy acorde al de Estadística 2, digamos, por ahí para Econometría es más bien introductorio, también se suele leer en Econometría, pero en Estadística 2 es un muy buen nivel y es muy didáctico, avanza muy de a poco. Eso sería como, y después para otros temas les comentaré, si no llegamos a ver temas que no están todavía en el apunte, seguramente les voy a decir que los lean de Canavos. Pero, de todas maneras, la segunda parte todavía no la tengo del todo armada. Yo voy a subir los videos de todos los temas. Puede ser que no todos los temas, si se amontonan mucho, obviamente puede ser que lo entren todos en el parcial. Ya en el momento decidiré qué cosas entran y cosas no en el parcial. Más allá de que yo tengan todos los videos y los puedan ver y hacer consultas como para tener el programa completo. La verdad que fue mucho laburo del cuatrimestre pasado, con todas las complicaciones, pero bueno, lo bueno de eso es que me va a quedar una herramienta que a partir de ahora yo tal cuatrimestre digo, bueno, no llego a dar tal cosa, vayan, miren tal clase, si tienen dudas más en consultas, no lo evalúo, pero por lo menos me quedo tranquilo de que no le falta ver nada. ¿Sí? Que bueno, que es lo que a veces siempre uno termina el cuatrimestre y siempre estoy no con todo lo que sí, sino con lo que faltó. Que bueno, eso, no sé, algún día de terapia y lo charlaré. No hace falta que lo hable con ustedes. Así que bibliografía básicamente la sugiero yo y el apunte teórico. El apunte teórico es la bibliografía obligatoria del curso, más lo que eventualmente les comente por los temas que no aparezcan ahí. Pero lo que es del primer parcial está todo en el apunte. ¿Sí? Y está en el orden en que lo vamos a ver en general, así que pueden avanzar con eso. Eso obviamente lo complementan con las clases teóricas, que son el equivalente a la clase presencial obligatoria, solo que no me pueden hacer preguntas. No, los parciales no tengo del todo definido. La resolución del rectorado, del consejo directivo, establece varias modalidades, pero lo más probable es que no sean todos choice, lo cual obviamente me va a implicar bastante laburo porque son muchos y muchas, pero lo más probable, aunque no lo tengo definido, lo más probable es que vayan a ser a desarrollar y subir. ¿Sí? Después vayan practicando, yo sé que por ahí ahora que tienen la práctica, vayan practicando que todas las fotos estén con la misma orientación, que tengan un nombre que a mí me permita saber cuál es la primera y cuál es la última, esas cosas que por ahí, bueno, hasta ahora algunos las hacen, otros no. Traten de ir aprendiendo eso, tienen tiempo, así también me resuelven un poco la tarea a mí. Pero lo más probable
hasta la mitad de la guía de estimadores puntuales, hasta la mitad de la práctica 4. Ahora vemos un poco el programa de la materia y les cuento. Así que bueno, lo más probable es que sea un examen a desarrollar, similar, no, ni más difícil ni más fácil, fundamentos de probabilidad estadística, creo que se llama así, sí. Mi archivo se llama probabilidad estadística, pero sí, es eso, fundamentos de probabilidad estadística. Ese que está subido al campus. Hay otros materiales, hay no sé, unos gráficos de algo, hay cosas que después a medida que avancen las clases les voy a ir contando, o por ahí van a ver en las clases teóricas que los menciono, ¿sí? Hay cosas optativas o cosas donde pueden leer sobre una cosa específica que no se evalúa y que no es de la materia, pero bueno, digamos, si quieren se pueden ir bajándose o cuando lo mencione eventualmente, yo ya sé que está subido al campus ahora. Y también en el campus están subidas todas las guías de ejercicios, de todos los temas que vamos a ver, y eventualmente los que queden afuera, pero en las guías de ejercicios sí ya están completas, digamos. ¿Qué más? ¿Qué te estaba diciendo? No sé, se me fue. No sé. Bueno, qué sé yo, sigo. A ver, si alguien se acuerda de qué estaba diciendo. Los resultados de la guía están las primeras. Voy a tratar de ir actualizándola. La práctica 0, 1 y 2 tienen algunos resultados. En general tienen los resultados que tiene sentido que estén. ¿Sí? Los que son probar que tal cosa, no está el resultado. ¿Sí? Porque, bueno, es el procedimiento lo que hay que hacer. Pero los que hay una respuesta del tipo calcular la probabilidad de, esos están los resultados en la práctica 0, 1 y 2. Los parciales, sí, probablemente los haga un poco más largos para considerar también las dificultades técnicas, más el tiempo de carga y todo eso, pero no mucho más largo. No va a ser que tienen un día para entregar el examen. Pueden ser 3 horas, cosas por el estilo. Van a ser parciales similares, ahí estaba. Van a ser parciales similares a los que tomo en un cuatrimestre presencial y los van a tener que resolver y subirlos. Obviamente ya saben ustedes qué pueden y qué está permitido y qué no está permitido. Está también un poco fuera de mi alcance ciertas cosas, pero yo los voy a leer y los voy a evaluar como evalúo un parcial normal y le voy a poner nota con el mismo método que con un parcial normal. Porque me voy a guiar por la resolución del consejo directivo. ¿Sí? Así que es eso. Parciales, bibliografía. Cuando estemos cerca de la fecha les subo algunos si quieren. De todas maneras sé que debe haber alguno dando vueltas. O sea, consulten con gente que cursó con otros cuatrimestres, seguro que algunos deben dar vueltas, más ahora que hubo tanto, más con los chicos del cuatrimestre pasado, deben tener todas las cosas que subí. De todas maneras, después cuando estemos cerca, les subo alguno, no hay drama. Es decir, les subo alguno viejo y como para que vean si les sale un poco el miedo de no saber qué va a tomar. ¿Sí? No se preocupen. Pero bueno, todavía falta, qué sé yo. O sea, yo perdí un poco la capacidad de planificar este año y creo que es comprensible. O sea, que por eso me animo a planificar hasta el primer parcial. ¿Sí? Ya recobraremos esa capacidad. No sé si algo más. Vi que hay una carpeta. Ok, perfecto. R, bien. Siempre quise dar R y siempre estuvo la idea de incorporarlo. Más todavía para el curso de estadística actuarial, donde sí realmente ya es bastante importante que incorporen herramientas informáticas. También lo había empezado a incorporar cuando tenía el curso de análisis numérico, pero sí me gustaría, sí siempre quise incorporar, aunque sea ciertas cosas básicas de R para que tengan una herramienta básica. No lo voy a evaluar, ¿sí? No quiere decir que otros cuatrimestres en otras condiciones y con otra cantidad de gente no decida evaluar algo de R, pero me parece que estaría bueno que puedan incorporarlo. ¿Qué quiere decir esto? Van a ver que en el campus hay 2 clases de R subidas, eso es algo que recién lo empecé a grabar el cuatrimestre pasado, pero voy a seguir subiendo clases de R, con lo cual les sugiero que las miren, incluso les va a ayudar, les va a dar una herramienta más para resolver los ejercicios y cosas por el estilo, que incluso la pueden usar en el parcial, primero porque no puedo evitarlo, ¿sí? O sea, no tengo manera, no pienso hacer un parcial sincrónico y poner 100 camaritas y mirar que no se copien, o sea, no tendría ningún sentido. Como el parcial va a ser asincrónico, ni siquiera podría evitar, y hasta me parecería bien
si usan R para resolver un ejercicio o para hacer una cuenta, ¿sí? O sea que les sugiero que miren las clases y en las clases de consultas podemos incorporar que también me hagan consultas sobre R, no hay problema. Incluso si hay algo por ahí algo en particular que tengan dudas, por ahí les puedo compartir la pantalla o abrir R y probamos. R, para quienes no saben, es una herramienta, bueno, es un software libre. Es la versión software libre de otro que se llama S, la S es por Statistics, es un software que se usa para muchas cosas, pero está muy orientado particularmente a estadística, y es de esos software que donde uno tiene que, bueno, tiene que escribir. Yo en general no suelo usar primer parcial entre hasta estimadores puntuales, sí, hasta estimadores puntuales, hasta la mitad de estimadores puntuales. Si se fijan, después, si quieren saber exactamente, miren, dice, creo que la lista se llama R o clases de R. Sí, sí. ¿En qué etapa del curso estaremos en condiciones de encarar a ver el R? Ahora a las 11 de la mañana, si quieren, pueden empezar a verlo. Puede ser que, no recuerdo que haya cosas así conceptuales que no tengan muchos, que no puedan ver, ¿sí? Creo que sí, o sea, en algún momento hablo de matriz, pero son cosas que ustedes saben. Están todos los temas relacionados con estadística 1. Hay muchos temas, básicamente, ahora vamos a ir al programa, pero van a ver que muchos temas son temas que ya vieron en estadística 1, que los vamos a rever con otra profundidad conceptual, digamos. Y también a veces de cálculo, pero hay muchos temas que son de estadística 1. En general, lo que no vamos a hablar básicamente es estadística descriptiva. Lo otro lo vamos a repasar todo y profundizar. A ver, que se me quedó. ¿Alguna versión en particular? La última. Yo uso la que tengo instalada, pero la última. Cada tanto, cuando bajo algún paquete que no me funciona, lo actualizo. Porque en R lo que hay, creo que hasta eso es a lo que iba. A ver. A lo que iba es a que R es software libre. No tiene complicaciones para la instalación, no es de esos que hay que bajarse 34 cosas. Pero ahora te contesto eso. Pero hay que escribir, digamos, en general lo que hay que hacer es escribir código, ¿sí? Está bueno aprender a programar un poquito, aunque sea, ¿sí? A veces es necesario. Bueno, yo no manejo mucho Python, pero no voy a hacer ahora un Boca River con Python, pero bueno. No, a ver, Python se usa mucho también y probablemente se van a cruzar concursos donde aprendan a usar Python. Che, no me hagan bullying. Pero no, a ver, pero para estadística R es muy útil. Y bueno, yo me dedico a estadística, ¿qué quieren que le haga? Sirve para muchas cosas, pero para estadística es muy útil, sobre todo porque hay un montón de paquetes de 1.000.000 de cosas que ya están hechas. Hay básicamente cosas que ya vienen con R, pero qué sé yo, si uno tiene que hacer una estimación de un modelo de series de tiempo multivariado usando un método rarísimo, bueno, a lo mejor hay alguien que ya se encargó de escribir un paquete que uno lo descarga y con eso funciona. Ya veremos, ya veremos. Así que bueno, van a ir viendo. Mi idea es seguir subiendo, es muy útil. A mí me gusta mucho. Yo no uso RStudio. Yo no tengo la costumbre de usar RStudio. Les cuento que es RStudio. Insisto, en R en general hay que escribir código. RStudio es una de las interfaces, la más popular hoy en día que hay, de las interfaces que hay, que hacen un poco más amigable a R, ¿sí? Que hacen que uno pueda hacer clics y cosas y no tenga que escribir un código cada vez que tiene que multiplicar dos matrices, que me permita tipo trabajar un poco más como en Excel, pongámosle. Pero no, lo tengo bajado, lo tengo, pero bueno, por ahí hago una clase de R, en la que muestre el RStudio también. La realidad es que yo no lo suelo usar. Yo suelo escribir el código de base, pero a lo mejor hago una clase de RStudio y digamos, como para que también vean esa otra herramienta. Yo voy a seguir subiendo clases de R, pueden mirarlas y pueden consultarme. Si en algún momento aparece algún tema que es muy específico para el curso de estadística actuarial, se los menciono para que tampoco se compliquen la vida, pero en general que van a ser clases que están pensadas para que las puedan ver en cualquiera de los dos cursos. En las clases de consulta me pueden seguir haciendo consultas, ¿sí? Si después, y después el archivo que el campus dice R, en realidad es una compilación de guías de otras materias donde yo ya di R, incluso cosas de exactas o de la maestría en estadística, que es donde yo cursé y di algunas clases, también di algunas materias. Y también
y también de otros cursos que no son míos, pero bueno, otros materiales de otros cursos que encontré. Que se las dejo como conclusión. Algunos son los que voy a seguir, los que dicen, creo que R1, R2 o algo por el estilo, son los que estoy siguiendo en las clases, pero después muchos están como ejercicios. Por ahí se encuentren con cosas, no sé, de análisis numérico que no tienen por qué saber, bueno, no les presten atención. Pero son como, es como material que tienen rejuntado ahí para que les pueda servir para también practicar, porque vean las clases de R, pero la verdad es que si no se sientan y escriben no van a aprender nada. No hay manera. O sea, hasta que uno no se sienta y lo escribe, y hace enter y ve qué pasa, no hay manera de que lo aprendan a usar. Eso ni hablar. Pero bien que mencionaron R porque era una de las cosas. No lo voy a evaluar. No sé, en eso también se pueden quedar tranquilos, tranquilas. Otra será la charla que tenga después a las 11 con el curso de estadística actuarial. Los resultados de las guías. Me lo preguntaron ya. Práctica 0, 1 y 2 están subidos. Si no están, yo igual después chequeo. A ver, esperen. Si no, yo después chequeo. Si no están, puede ser que alguno me haya faltado subir, pero creo que la 0, la 1 y la 2 están subidas ya con los resultados. Los de la 3 todavía no los subí, pero los voy a estar subiendo. ¿Sí? Pasa que no están todos los resultados, están los resultados que tiene sentido poner los resultados. El ejercicio que es probar tal cosa no está el resuelto del ejercicio. ¿Sí? Pero los resultados están de la práctica 0, 1 y 2 y voy a estar completándolos. Por ahí de acá al parcial llego hasta la 4. ¿Sí? Otra cosa, para los que quieren saber exactamente hasta dónde llega, fíjense en el cronograma después cuál es la última clase que figura teórica antes del parcial, y eso entra, o sea, a ver, hasta la clase 16 que está subida son varias, ¿no? O sea, hasta la clase 16 que está subida a YouTube, entra para el parcial, que son las clases sobre propiedades de estimadores puntuales, ¿sí? La clase 17 es la clase sobre métodos de estimación, que es la que subí ayer. Esa entra para el segundo parcial. ¿Sí? Pero hasta la clase 16 son temas que entran para el primer parcial. En la lista de reproducción que está en YouTube, estadística 2, primero, no encuentro Si quieren mirarlo, mírenlo. No sé si va a ser divertido. O sea, no, miren la clase que es estadística 2. Tampoco sé si va a ser divertida la otra, la verdad, no les prometo nada. Pero a lo que voy es, no, miren las que dice clases teóricas y yo voy a ir subiendo en la que dice segundo cuatrimestre esto y todas las clases sincrónicas que hagamos para que después las puedan volver a ver o para que las vean quienes no se pudieron conectar por el motivo que fuera. Si tienen ganas de mirar las clases del cuatrimestre pasado, mírenlas. No sé si va a ser realmente interesante o si va a ser útil. A lo mejor sí, pero digamos, en general, imagino que las mismas dudas y más van a volver a surgir en estas clases y los ejercicios que hicimos en esas clases van a volver a aparecer en estas. Así que, si tienen tiempo y ganas de mirarlas, esas también, no sé, para ver si aparece algo más, háganlo, pero no tienen ninguna obligación ni se los recomiendo particularmente. Esta clase va a estar subida a la lista, sí. Estadística 2, segundo cuatrimestre 2020, probablemente hoy durante la tarde. Exacto, así la pueden volver a ver y la pueden ver quienes no se pudieron conectar. Bueno, díganme si lo estoy olvidando de algo, si no, ahora vamos a hablar del programa de la materia y, bueno, y ver bien qué incluye y eso, pero díganme si falta algo importante que me estoy olvidando. A ver, voy a dejar el campus que hay, a ver si con eso también. Todo claro, buenísimo. A ver. Cosas para que sigan en el campo, digamos, ya que ahora va a ser la herramienta central de comunicación. En material, a ver, por ahí en novedades puedo llegar a poner algo, pero en general también cada vez que haya alguna novedad les voy a mandar un mail. En materiales va a estar todo el material teórico y práctico. En este momento lo que están son las guías de ejercicios, que son todas las que vamos a usar. Están medio desordenadas por las fechas en las que las subí con actualizaciones. Creo que hasta la 2, a ver, esperen que chequeo. Hasta la 2 están las respuestas. Ok, en la 3 no, pero después en algún momento la voy a actualizar. En la carpeta R están esas guías de R que les dije que les van a servir para practicar. Y en la parte teórica, las clases sincrónicas son
Sí, a ver, creo como quedó el cronograma. La mayoría, o son todas o la mayoría los miércoles. A ver, esperen como. Miércoles, 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 miércoles. Sí, son todos los miércoles y el jueves antes del parcial para tener tiempo de repaso y eso. Sí, por ahora sí. Puede ser que después agreguemos algunas otras. O que, bueno, alguna vez haya algún cambio, o haya por motivo porque no me quede otra o porque haga falta agregar clases. Pero por ahora serían los miércoles y los otros días tienen que ver las clases. Ustedes mírenlas al ritmo que puedan, los días que puedan. Digo, yo no voy a estar chequeando que el jueves. Tampoco YouTube me dice si están mirando, pero no quiénes. O sea que tampoco podría hacerlo. Pero búsquense su ritmo. Cuando llega una clase sincrónica, yo asumo que todas las clases teóricas anteriores las vieron. De los cuatro archivos de teoría, ¿cuáles tenemos que usar para el primer parcial? El importante es el que dice. A ver, acá estoy. El importante es el que dice probabilidad estadística. Dice primera, ¿por qué primera parte? Estoy en el campus de este, sí. A ver. Bueno, después, esperen que por ahí ahora después lo voy a tener. A ver si está todo. Sí, está bien. No, está completo. Sí, después voy a tener que subir lo voy a tener que actualizar para la segunda parte de la materia, pero lo que es para la primera parte de la materia está subido todo. Eh, lo importante es ese que dice probabilidad estadística, primera parte. Después, los otros archivos van a ver que en algunas clases de las primeras, cuando hablemos todos los fundamentos de la teoría de la probabilidad, yo les voy a mencionar algunas cosas sobre numerabilidad, conjunto infinito numerable, numerable, pero menciones súper por encima. Y la idea de eso es que si a alguien le interesa el tema o escuchó y quiere. El apunte es ese: probabilidad estadística, primera parte. ¿Sí? Si alguien quiere 4 prácticas para el parcial, 8 son 4 para el primer parcial y para el segundo después vemos. No se preocupen, vayamos de a poco. Son 4 para el primer parcial, para el segundo después vamos viendo. Eh, y después, el que dice numerabilidad, material optativo, es por si a alguien le interesa saber un poco más sobre ese concepto de numerabilidad, pero no es necesario. Lo que dice optativo es porque es realmente optativo. Se los dejo ahí por si a alguien le interesa, pero no hace falta que lo lean y no se compliquen la vida. ¿Sí? Es para quien realmente tenga un interés por el tema, porque lo escuchó mencionar o porque quiere profundizar un poco. Obviamente me pueden escribir, hacer alguna consulta, lo que sea, pero no se compliquen la vida con material optativo. El que es optativo es porque realmente es una tangente del curso, no porque sea complementario de lo que estamos viendo. ¿Sí? Y las otras dos cosas, hay una hoja de fórmulas que les puede servir, igual, sí, hay una hoja de fórmulas que les puede ser útil, ¿sí? Para recordar. Es una hoja de fórmulas que normalmente en los parciales presenciales lo suelen tener, si yo les dejo que lo tengan porque me parece necesario que tengan que aprender un montón de cosas de memoria, hasta punto a otra cosa. El que dice Jorge normal son unos grafiquitos que cuando llegue el momento les haré referencia. Bien, la pregunta clásica, teoría y práctica. Sí, lo que siempre les digo, no está dividido en teoría y práctica. ¿Sí? Primero porque en teoría les podría tomar demostrar tal cosa, pero como siempre les digo, se van a dar cuenta qué cosas podría tomar y qué cosas no, porque cuando veamos la demostración del teorema central del límite, por ejemplo, que lo vamos, ya sé, probablemente la mayoría ya lo vieron, saben de qué estoy hablando, pero vamos a probarlo, vamos a hacer una demostración formal del teorema central del límite. Cuando la vean y vean que es un poco larga y todo, se van a dar cuenta de que es poco probable que yo tenga ganas de corregir 100 veces la demostración del teorema central del límite. No estoy diciendo con eso que no lo voy a tomar, estoy diciendo que, no sé, que se manejen para imaginarse que puedo tomar. Pero no, digo, que haga de que los ejercicios del parcial no son, algunos pueden ser un poco más difíciles, a veces son un ejercicio de la práctica modificado. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que van a ver que hay ejercicios de la práctica que si yo se los pregunto en un parcial van a decir un ejercicio teórico. Bueno, sí, qué sé yo, es discutible lo que es teórico y práctico. Si les digo, demostrar que si X se hizo en variables aleatorias con distribución independiente y con distribución de Poisson, la suma tiene distribución de Poisson, alguno le diría, bueno, eso es teoría. Qué sé yo, es un ejercicio de la guía. Y es un ejercicio fácil de la guía. Con lo cual, para no entrar en la discusión de qué es teoría y qué es práctica, no está bien teoría y práctica. Es que van a hacer 4 o 5 ejercicios y
tienen que tener la mitad la mitad del puntaje del parcial para tener un 4. Y después hago una interpolación lineal. Y el 100% del examen bien para tener un 10. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Entonces, del campus estén atentos con la parte de materiales. En la cursada, en cronograma está el cronograma, ya en su momento después subiré el de la segunda parte, en calificaciones subiré calificaciones y en actividades subiré los enunciados de los parciales. Y de alguna otra actividad que haya, pero en general van a ser los parciales. ¿Sí? Después veremos bien cómo se suben y eso. Yo normalmente les hago un formulario para que lo carguen en un formulario, pero después vemos. Falta. Y en comunicaciones, el foro académico es lo que me interesa que lo sigan un poco. Digamos que tratemos de implementarlo como la herramienta principal para consultas entre clases sincrónicas, porque tampoco es cuestión de que acumulen un millón de dudas y entre clases sincrónicas, ¿sí? O sea, si hay cosas que ven que... Yo sé que hay una dificultad de escribir matemática y cosas por el estilo, pero si hay dificultades que las piensan que se pueden resolver por el foro, planteenlas por ahí y las vamos viendo. Bueno, no sé si hay algo más, si no voy a hacerles en el rato que nos queda un pantallazo de cuál es el programa de la materia. Yo me voy a tomar acá mi mate. No lo recomiendo, yo digo lo que hago. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, entonces, estadística, ¿sí? La materia se llama estadística, pero es una materia que es, como dicen muchos libros, digamos el título, de probabilidad estadística, por eso la apunte también se llama así. La primera parte de la materia, por lo menos hasta la práctica 2 y un poco más, es teoría de la probabilidad. ¿Qué es la teoría de la probabilidad? Es básicamente el área de la rama de la matemática que se encarga de definir con precisión las nociones probabilísticas. ¿Sí? La noción de probabilidad, pero también las de variable aleatoria, las de distribución, todas esas cosas que ustedes ya estuvieron viendo, que no son nuevas, pero que según con quién hayan cursado y cómo, y no sé si alguien cursó el cuatrimestre pasado, en qué condiciones, pero yo sé que hay mucha variedad y mucha diversidad, así que la idea es que vamos a volver a ver todo eso de cero, algunas cosas con más detalle, otras con menos, pero y con bastante más detalle y profundidad para entender realmente de qué estamos hablando cuando decimos variable aleatoria, cuando decimos distribución, cuando decimos distribución continua, densidad. ¿Sí? Son conceptos que no son sencillos, o sea, no se sientan mal si no entendieron bien de qué les hablan en estadística. No son conceptos fáciles y menos si se ven medio por encima. ¿Sí? Son conceptos complicados y de hecho a un nivel que hace que haya habido que desarrollar mucha matemática para poder precisarlos, para poder definirlos con precisión. Hubo que inventar un nuevo concepto de integral, un nuevo concepto o sea, hubo que desarrollar toda un área de la matemática que se llama teoría de la medida para poder darle fundamentos sólidos a la teoría de la probabilidad. O sea que no es y yo lo menciono, y van a ver que incluso a veces hago esas menciones a nombres como borelianos y cosas que no es que después yo les voy a evaluar eso, pero que los menciono para que sepan que realmente las bases matemáticas de la teoría de la probabilidad son complicadas. ¿Sí? Entonces, en las primeras clases, y lo que corresponde a la práctica cero, lo que vamos a recordar son los conceptos de probabilidad, qué es la probabilidad como noción intuitiva y cómo se interpreta, pero también cuál es la definición matemática, axiomática de la probabilidad, que es la de los axiomas de Kolmogorov, que todo eso está creo que en la clase 1. Sí, porque no sé si ya la estuvieron viendo, si no pueden ir viéndola. Después, las consultas de eso las vamos a hacer la semana que viene. Igual si tienen alguna duda específica me dicen, pero... el concepto de variable aleatoria, ¿sí? El concepto de distribución, densidad, etcétera, todas esas cosas. Y ciertas cosas específicas de prácticas que ya las vieron, qué sé yo, ciertos ejercicios sobre la binomial, la normal, cómo estandarizar y algunas otras cosas. Todo eso que es la práctica cero, ¿sí? Es el repaso, podríamos decirle. Pero es un repaso y más, ¿sí? Es un repaso que incluye cosas que por ahí no vieron, porque va a depender del curso, y seguramente incluye algunas cosas que yo tengo la casi certeza que no vieron, como por ejemplo
Por ahí alguien vio la función gamma, la distribución gamma, no sé si alguien la vio, ¿sí? En estadística 1, si no, la vamos a ver. Seguramente no vieron la distribución beta, pero bueno, digo, son todas cosas que después las vamos a usar mucho en el curso, que está bueno que las sepan. Todo ese repaso ampliado y profundizado, o sea, no es que vamos a volver a ver lo mismo que ya en estadística 1, sino que esa vuelta a estadística a los temas básicos de probabilidad van a ser los temas de la práctica 0, ¿sí? A eso se le va a agregar después la función generadora de momentos, y la función generadora de probabilidad, ¿sí? Que son los temas de la práctica 1. Bien, la tabla. Ahora les comento eso, bien. Sí, si tienen la tabla, tengan la mano. A veces es útil tener la tabla a mano. La idea es que yo no les voy a exigir que usen la tabla, o que usen R, o que usen Excel, o que usen algo en particular, o que usen una app del celu en particular, y además van a poder usar lo que quieran, porque ustedes van a estar en su casa, digo, para el parcial en particular, van a estar en su casa haciéndolo, o donde lo hagan, no sé, qué sé yo, o en la casa de quién. Van a estar haciéndolo y yo no voy a estar viendo, o sea, pueden usar lo que quieran. La tabla sí es útil, si la tienen, tengan la mano. Es útil, es práctica, ¿sí? Sigue siendo práctica, a pesar de que hoy en día hay otras opciones a nivel digital, digamos, para eso. Pueden tener una... Estadística 1 es, como dije, diversa. Hay de todo. Hay muy buenos cursos y de los otros, ¿sí? Pero justamente la idea de este repaso ampliado es que yo sé, ahora van a ver que esto no es una clase de repaso. Esto es por lo menos la clase 1, 2, 3 y va a ser 2 clases o una clase de consulta y media, ¿sí? O sea, yo sé cómo es la situación. Fíjese que la práctica 0 va a haber la clase que viene y la otra junto con la 1, dice. Y en el medio van a tener 3 o 4 clases que son de esta parte de repaso, de teóricas, ¿sí? Úsenlas, mírenlas tranquilos, no hace falta que las miren de corrido, yo no me imagino, yo la verdad que no sé, yo no lo hago, pero no me imagino cómo debe ser verme 2 horas seguidas hablando frente al pizarrón sobre estos temas, que tampoco son temas tan fáciles, insisto. No es para asustarlos, es para alentarlos. Son temas que se pueden entender, se pueden aprender sin ningún problema, pero que no hay que subestimarlos, que hay que ponerles un esfuerzo importante para entenderlos, porque no son sencillos. Entonces, las tablas tenganlas a mano, si tienen una aplicación en el celular también, aprendan a usar el Excel y probablemente la próxima clase de R que suba, que sería la clase 3, ahí voy a hablar específicamente de las funciones que tiene R para calcular probabilidades y las que son específicas sobre las distribuciones. O sea que ahí también van a tener una herramienta más para hacer todos los cálculos que sean, bueno, a ver, tengo que ir a la tabla de la Y cuadrado con 9 grados de libertad, a ver dónde acumula el 95%, bueno, también van a tener la opción de hacerlo con R y va a estar la clase de R ahí. Pero si tienen la tabla a mano, rescátenla, sí, porque es útil, ¿sí? Yo nunca tuve las tablas, porque, anécdota, es una pavada igual, pero primer parcial de estadística 1, no sé, nunca las había comprado, la realidad es esa, nunca me había tomado el trabajo de comprarla, no me acuerdo cómo practicaba, creo que dejaba todos los resultados sin terminar, y cuando llegó el primer parcial me fui a la biblioteca de ahí de la sede de San Isidro, o unos días antes del parcial, como para los días que estaba estudiando, me fui a la biblioteca de la sede de San Isidro, que tenían una y la saqué de la biblioteca, y bueno, tuve esos últimos 2 días, no sé, seguramente completando los resultados que no tenía, y la aprendí a usar también, de paso y todo, y fui al parcial con eso. Y después para el segundo parcial ya fue casi como, no sé, tipo como, si me fue bien en el primero, porque no voy a hacer lo mismo en el segundo, así que nunca las compré. La realidad es esa. Y después aprendí a hacerlo en Excel también, así que nunca tuve la tabla. Y a veces me gustaría, porque la verdad es que estoy dando clase y si la tuviera a mano es más práctico. Pero bueno, así que si la tienen, úsenla. Si tienen tablas de logaritmos y esas cosas, también las pueden. No, mentira. Hasta tanto no llegué. Bueno, entonces, la primera unidad que va a ser específica de la materia, digamos, la primera práctica va a ser específica de la materia, si bien insisto, acá van a haber cosas nuevas seguro, pocas o muchas según cómo haya sido su curso de estadística 1. Pero, digamos, no es que esto va a ser estrictamente un repaso, es un repaso más, ¿sí? La primera unidad es la que habla de funciones generadoras, ¿sí? Funciones que después se habla de momento, función generadora de probabilidad, que son una herramienta teórica y práctica también, pero sobre todo teórica muy útil y que es necesario aprender,
¿sí? Vamos a ver para qué sirve, vamos a ver qué sirve para probar un montón de propiedades que si no sería un bajón tratar de probarlas y que con esto es mucho más simple. Y esos son todos los temas de la práctica 1. ¿Sí? Vamos a hablar bien qué son los momentos, etc. Es como traer seguir con esto, pero bueno, esto ya es algo que sí es bien específico de estadística 2. En la práctica, después de eso, vamos a hablar de distribuciones bivariadas y multivariadas, que básicamente es la idea de ¿qué pasa cuando tengo dos variables aleatorias? Bueno, van a ver que acá también vamos a tener dos variables aleatorias, muchas veces. Pero cuando tengamos dos variables aleatorias, antes de esto van a ser siempre dos variables aleatorias independientes. Noción que también está explicada en detalle en las clases. Y esa independencia me va a permitir hacer un montón de cosas, ¿sí? Y un montón de cálculos, conociendo solamente la distribución de una y la distribución de la otra. Si tengo X, tengo Y, yo sé que X es normal 2, 5 y sé que Y es binomial 5, 8. No, 5, 8. No, esta es P, ¿no? Sí. 5, 0,8. Ya se van a ir dando cuenta, si después estoy viendo videos, eso que mi comodín a la hora de tirar ejemplos numéricos es el 8, porque no sé qué problema tengo, también lo noto para terapia, pero a veces cuando tengo que tener un número en general sale el 8, pero bueno. Y el 5 también aparece bastante. Entonces, yo tengo X e Y. Si X e Y son independientes, casi cualquier pregunta que yo haga, bueno, calcular la probabilidad de que X tal cosa y de que Y tal otra, etcétera, casi cualquier pregunta que yo haga se puede contestar sabiendo esto, sabiendo que X es normal 2,5 y que Y es binomial 5, 0,8. Ahora, si yo no tengo ese dato de la independencia, con esa información no me alcanza para contestar preguntas acerca de la probabilidad de que X e Y tal cosa o de que la esperanza de tal cosa. ¿Sí? Necesito más información. Necesito una información que me diga cómo se relacionan las probabilidades de una y de la otra. ¿Sí? Esa información a veces se puede presentar en la forma de lo que se llama la distribución conjunta y también en lo que se llama la distribución condicional, que sería algo así como, bueno, si yo ya sé que ahí le pasó tal cosa, ¿cómo afecta eso a la distribución de la variable X? ¿Sí? Todo eso que nos va a ser útil para después cosas que vamos a ir viendo después más adelante en la materia, y que en materias posteriores va a estar siempre por detrás, y que muchas veces, por ejemplo, en econometría, yo me acuerdo que se usaba el concepto, pero no sé, nunca se lo había explicado. Entonces, digo, uno llega y le están definiendo algo en base a un concepto que nunca se explicó. Por eso me tomo el trabajo de hablar de esto. En esta actualidad se usa un montón. Por eso me tomo el trabajo de dedicarle toda una práctica a este tema, ¿sí? Bastante interesante. Y ahora me acordé de algo más de lo que tengo que hablar, que son requisitos matemáticos previos, ¿sí? Porque acá aparece uno divertido, uno que ahí siempre me pone en cara. Pero bueno, distribuciones bivariadas, no lo toca, requisitos. Estos serían los temas de la práctica 2, ¿sí? Hablo un cachito sobre esto y vuelvo, ¿sí? Requisitos previos. Bueno, básicamente todas las materias que se supone que son, de las cuales esta es correlativa o que son correlativas. Nunca entiendo bien cómo funciona el tema correlativo. Estadística 1 es correlativa de estadística 2, estadística 2 es correlativa de estadística 1. Yo creo que sí, ¿no? Que estadística 2 es correlativa de estadística 1. Pero a veces la gente lo usa al revés, entonces tengo dudas. Vuelvo, digresión aparte. Digamos, todas las materias que se supone que tienen que tener aprobadas para ir acá se tienen por las asumo que los temas son conocidos. De todas maneras, para ir a lo específico, porque también estaría bueno que se pongan a repasar. En condiciones me parece que me la estás complicando más de lo que ya la complico. Pero todas las materias que... No está bien, ya entendí lo que quisiste decir, perfecto. Todas las materias que sean condición necesaria para cursar estadística 2, las asumo conocidas. Gracias, Federico. Pero para que vayamos a lo específico, sí también se ponen a practicar cosas que eventualmente vamos a dedicar intensivamente y que por ahí no se acuerdan. Obviamente, análisis 1 es básico. Entonces, derivar e integrar tienen que saber. No es que vamos a hacer integrales, no es que tienen que saber el caso 3 del método de integración por fracciones simples. Si hace falta, lo mencionaré y lo recordaré y ya está, y va a quedar ahí. Pero sepan integrar y sepan derivar. No es excusa,
Bueno, pero me equivoqué en la derivada. Bueno, si te equivocaste en la derivada, te equivocaste. O sea, yo eso sí lo asumo que lo saben y tienen que saber hacerlo. ¿Sí? O sea, todo lo que sea análisis lo tienen que tener bien claro. Cálculo de límites, derivadas, integrales, va a ser fundamental y lo vamos a hacer todo tipo. Y van a ver en los videos y después en las clases acá también que tampoco es que hago de cuenta que nada, que lo repasamos y que entramos en los detalles que puedan no estar claros porque sé que pasó el tiempo, sé que hay cosas que a veces por ahí no están todo claras. O sea, no es que no voy a explicar nada ni recordar nada de eso, pero si saben que están flojos con algo de eso, vayan repasando. De lo que es álgebra, no va a ser tan necesario, pero para lo que es modelo lineal, cuando uno ve el modelo lineal con varias variables, ahí sí es importante que tengan un manejo básico matricial. Operaciones con matrices, inversa, determinante, con eso van a estar más que hechos. Análisis 2, extremos de funciones con varias variables. Si miran la clase que subí ayer, no la miren igual, pues no van a entender nada, pero si miran la clase que subí ayer, básicamente hice una maximización de una función de dos variables, busqué el máximo de una función de dos variables, o sea que eso es algo que vamos a usar. Y a esto venía este tema, vamos a hacer integrales dobles. ¿Sí? Vamos a usar las integrales dobles en este tema. O sea que si tienen dudas con integrales dobles, que sé que es un tema medio rápido a veces, y cómo armar la región, y si es tipo 1, tipo 2, todo eso, bien, perfecto, eran las reacciones que esperaba, porque me gusta, porque soy así. Nada, sí, vamos a hacer integrales dobles. Así que nada, pero por lo menos fui, claro, sí, eso. Así que bueno, ya saben, pónganse a repasar integrales dobles. Lo oscureció un poco, ahora después lo corrijo. Bueno, nada, si ya saben, sabes que creo que sí, bueno, con mayúsculas, pero creo que sí. ¿Qué les iba a decir? Así que bueno, pónganse a ver integrales dobles. O sea, saben que lo tienen flojo, pónganse a verlo, porque complica. Y la verdad que no está bueno que, por ustedes, digamos, que cuando estén tratando de entender un ejercicio de esto, que el problema sea ver por qué puso la integral entre x y 1. ¿Sí? O sea, está bueno estar enfocado en el concepto que estamos estudiando y no en el problema matemático, en la herramienta matemática. Esperen que no me veo yo. Voy a desactivar el coso automático de esto. Bueno, me lo pongo. Compilador. No, esto sí. Horrible. Bueno, rompí todo. No, ahí está. Listo. Bueno, no sé. Entonces, esto recordaba. Y obviamente asumo estadística 1, pero la verdad es que la materia va a ser buena parte de la materia va a ser un gran repaso de estadística 1, así que vayan a estadística 1, pero para tener la base, pero no es que no vayamos a hablar de esos temas. Y creo que importante nada más. Después por ahí les armo una encuesta para que me digan, porque normalmente en el curso les pregunto, ¿quiénes cursaron matemática? ¿Quiénes estudian actuario? ¿Quiénes estudian economía? Pero si lo empiezan a hacer ahora se me va a hacer un desastre en el chat, así que no lo hagan. Después en todo caso les mando una encuesta para que me completen esos datos, si tengo una idea que me gusta saber más o menos el curso. Pero no hay nada que lo que de matemática que sea esencial. No, seguro que no. O sea que eso está ahí, porque además no es condición necesaria. Bueno. Después de eso, lo que vamos a hacer es un poco tomar todo esto que estuvimos viendo y analizar. Primero un tema que tiene que ver con lo que se llama, le voy a poner un nombre raro que es como figura en el apunte, pero les queda claro lo que es. Lo que se llama teoría asintótica, no se asusten, ¿sí? Es de esos nombres que son para asustar. Pero básicamente se tratan de, ¿qué pasa cuando yo tengo una sucesión de variables aleatorias, una sucesión infinita, y queremos plantear la idea de límite, ¿sí? Es decir, ver a qué tiende. Bueno, hay como muchas maneras de entender esa idea de a qué tiende, porque podemos ver a qué tiende el valor que toma la variable. Podemos tomar, aquí hay un compañero que está, pobre, se ve muy complicado para entrar, pero bueno, ojalá lo logre. De a qué tiende, puede ser a qué tiende el valor que toma la variable, puede ser a qué tiende la distribución de esas variables, bueno. Hay muchas maneras, una es la convergencia en distribución, la convergencia en probabilidad, son las que vamos a en algún momento comentar. Y entre los resultados que aparecen acá,
que algunos usan cosas de función generada de momentos, aparece como un resultado fundamental de esa teoría asintótica el teorema central del límite. Y también la ley de los grandes números. ¿Sí? Sí, no estoy con muchas ganas de escribirse. El teorema central del límite lo vamos a ver, lo vamos a repasar, lo vamos a profundizar en el sentido de que yo si les pregunto, a lo mejor muchos y muchas se acuerdan del teorema central del límite, pero a veces, bueno, todo tiende a la normal, o, bueno, todo no, mentira. Bueno, las sumas tienen normal, bueno, sí, eso hay que precisarlo un poco, entonces hay que dar una buena definición de eso, hay que ver bajo qué condiciones eso es cierto, y lo vamos a probar. Sí, lo vamos a probar usando todas estas herramientas que estuvimos desarrollando, y bueno, lo vamos a aplicar en ejercicios. Después de ver eso, también vamos a recordar, vamos a ver lo que se llama distribuciones usuales en el muestreo, o distribuciones muestrales, que son las distribuciones que suelen aparecer cuando uno toma una muestra, una distribución normal, ley de los grandes números, que básicamente es el resultado que dice que el promedio, cuando n es grande, tiende a la esperanza de la distribución. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta, eso bajo ciertas condiciones y con ciertas especificidades, hay que ver qué significa que tiende y todo eso. Pero sería la ley de los grandes números. Ley de los grandes números. Esto, comentario, si no se entiende lo que escribo, me avisan. Yo ya soy más que consciente de que escribo feo, así que no me asustó. Teoría asintótica es parte de la práctica 3, pero no, en serio, díganme si no se entiende lo que escribo, porque ya sé que no se entiende. Además tengo días y días, es así. Otro tema para terapia. Distribuciones muestrales. ¿Qué son las distribuciones muestrales? Bueno, son las distribuciones que suelen surgir cuando uno toma una muestra, en general, sobre todo cuando uno la muestra toma una distribución normal, que hace ciertas cuentas. Cuando hago el promedio, cuando hago la varianza muestral y cosas por el estilo, cuando hago el cociente de la varianza, cuando hago ciertas cosas, y ahí aparecen distribuciones que ustedes ya conocen, o probablemente la mayoría conocen, como la G cuadrado, la T de Stewart, la F de Medford, ¿sí? Y, bueno, probablemente ya la saben, vamos a volver a repasar de dónde salían, cómo surgían, cómo se definían. Todo eso van a ser los temas de la práctica 3. ¿Sí? Y hasta ahí estaríamos dentro de lo que es la teoría de la probabilidad. Veo que acá ya estamos cruzando a la estadística. ¿Sí? Pero hasta acá ya estaríamos, esto sería la parte que sería repaso y profundizar y desarrollar la teoría de la probabilidad. La teoría que le da fundamentos a la noción de probabilidad, de variable aleatoria, de vector aleatorio, ¿sí? Y ciertos resultados. Cuando estamos en esto, ya estamos como en los preparativos para la estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Sí? ¿Y en qué difiere de la teoría de la probabilidad? Bueno, la estadística en realidad usa la teoría de la probabilidad para hacer inferencia estadística, por ejemplo, que es tratar de sacar conclusiones sobre la realidad, sobre una distribución de una población en base a una muestra, ¿sí? También la estadística incluye lo que se llama el análisis exploratorio, que es lo que ustedes vieron como estadística descriptiva, que eso ya no se basa tanto en la teoría de la probabilidad, salvo por analogía un poco, pero que sobre eso no vamos a hablar en el curso, ¿sí? Pero es un tema interesante. Digamos, la estadística tiene como dos ramas: la estadística inferencial, que es tomar una muestra y sacar conclusiones sobre toda la población. Eso sí se basa fuertemente, digamos, en los resultados de la teoría de la probabilidad. Y la otra rama es el análisis exploratorio de datos, que es, tengo un montón de números sueltos, ¿cómo hago para que me digan algo? Porque si yo veo una lista de 38.000 números, la verdad que no me dice nada. Si los acomodo de ciertas maneras, si los resumo en ciertas medidas, si los vuelco en determinados gráficos, ahí me empiezan a decir cosas y empiezo a ver patrones que son útiles para entender, ¿sí? Que no hay nada de diferencia, digamos. Yo no estoy tratando de sacar conclusiones sobre algo más grande, sino que estoy tratando de ver cómo es ese conjunto de datos, o sea, esa es mi población, pero estoy tratando de representarla y de entenderla de una manera más clara. Bueno, eso es lo que se llama análisis exploratorio, que no se basa en sí en la teoría de la probabilidad, si bien a veces actúa por analogía. Por ejemplo, uno cuando toma la media está tratando de representar el concepto de esperanza, ¿sí? Cuando es un histograma es guarda una analogía con las funciones de probabilidad o con las funciones de densidad, pero no es algo que se base teóricamente en la teoría de la probabilidad, sino que es más bien como una analogía para el caso de los datos reales. La parte de estadística que nosotros vamos a ver en esta materia es estadística inferencial, ¿sí? Es toda una muestra para sacar conclusiones sobre una población.
Y eso es lo que ya empezamos a ver en la práctica 4 cuando hablamos de estimación puntual, que es el primer método de inferencia estadística, ¿sí?, que vamos a trabajar, ¿sí? Estimación puntual, ya saben, es tratar de conocer el valor de cierto parámetro, todo esto obviamente lo vamos a profundizar y detallar, asignándole un cierto valor mediante algún procedimiento. Eso es la estimación puntual. Y básicamente en la estimación puntual hay dos partes, ¿sí? Esas dos partes son el estudio y el análisis de las propiedades, análisis o estudio de propiedades de los estimadores, ¿sí? Queremos ver si el estimador verifica, si un estimador dado, es decir, una cierta cuenta para hacer una estimación puntual, verifica o no determinadas condiciones. Acá aparecen palabras que por ahí les pueden sonar como estimador insesgado, estimador consistente, eficiente, estadístico suficiente, ¿sí? A lo mejor les suenan, a lo mejor no importa, las vamos a ver. Y eso me permite saber si un determinado estimador es conveniente o no para realizar estimación puntual. Esto es parte de la práctica 4, y hasta ahí llega el primer parcial. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora les cuento cuál es el resto de la materia y cuáles son los temas tentativos del segundo parcial que probablemente no entran todos. ¿Pero hasta ahí alguna duda? Así tomo un mate y descanso un poco. ¿Todo claro? Buenísimo. ¿Les suena? Estimación estadístico, estimar y sesgado, consistente. No que se acuerden qué es, digo, si les suena. Perfecto, bien. Se me tapó el mate. Bueno. Bien, me alegro. Segunda parte, ¿sí?, de la materia. Temas que los videos van a estar todos subidos. Tengo tiempo, de hecho, para terminarlos. Los videos van a estar. Después veremos que entre y que no entre en el parcial. Les sugiero que todos los miren y eventualmente consulten. Así se llevan la materia completa, que de hecho es algo que no pasa nunca, porque nunca se han entrado todos los temas en un cuatrimestre normal. Pero bueno, menos en este cuatrimestre que es más corto, ¿sí?, que ya empezamos tarde y no termina muy tarde. Tenías un 15 semanas, creo, pero bueno, no sé, a mí me pareció muy corto. Lo primero que sí va a entrar esto en el segundo parcial, no cabe duda, porque es un tema central de la materia. Todo de la parte de estimación puntual se va a hacer, pero esto, que es lo nuevo, esto también, porque lo vamos a ver, vamos a hacer cuentas, no va a ser lo conceptual. Pero esto es probablemente uno de los temas centrales del curso, son los que se llaman métodos de estimación. Métodos de estimación. Y esto también está en la parte de la práctica 4. ¿Sí? Es la segunda parte de la práctica 4, digamos, a partir del ejercicio 9, creo. Como para que se den una idea, de la práctica 1, para el primer parcial van a entrar, creo que los primeros 8 ejercicios. Cuando empieza a decir estimador de máxima verosimilitud, estimador de momentos, eso no entra para el primer parcial. ¿Qué son los métodos de estimación? ¿Sí? Si yo les digo que quiero estimar, bueno, si quieren, vayan y vean la clase de 17. No. Si yo les digo que quiero estimar el parámetro mu de una distribución normal y tomo una muestra, probablemente por intuición, o porque bueno, porque se imaginan, por analogía, me digan, a lo mejor se les ocurre una idea. ¿A alguien se le ocurre qué cuenta tendría que hacer con los datos de una muestra para estimar mu de la normal? De hecho, a lo mejor ya lo hicieron. ¿Alguna idea? No esperaban que les hiciera preguntas hoy, ¿no? No sé si ahora si no habla. Pueden usar el micrófono también si quieren, ¿eh? No se compliquen tampoco escribiendo. Porque ahora, por ejemplo, calcular la medida muestral. Quiero saber cuánto es mu. Entonces, ¿qué hago? X raya. Si hago x1, sumo todo y divido por n. Bueno, eso es un estimador puntual. Un estimador puntual es agarrar, es una función. Después lo vamos a escribir como una función de la muestra que no depende del parámetro. ¿Sí? Pero básicamente es una cuenta que yo hago, agarro los valores de la muestra y los convierto en un número. Eso es un estimador puntual. El estimador puntual puede ser bueno o no, según las propiedades que tenga. Puede ser razonable o no, según las cuentas que use. Claro, entonces, uso la medida muestral para estimar la medida poblacional. Súper razonable suena.
Bueno, eso en realidad es la base de lo que se llama el método de los momentos, que es uno de los dos métodos importantes que vamos a ver. Pero digo, la idea es que, por ahí acá está claro, quiero estimar mu de la distribución normal, está bien, hago la media muestral y como esto es la esperanza, que es la media, por ahí puedo empezar a leer los grandes números, suena razonable. Ahora, estoy pensando en alguna que ustedes ya conozcan, pero, qué sé yo, ¿vieron la distribución de Pascal, por ejemplo? O binomial negativa. Con que le suena a la mayoría me conformo, no se preocupen, digamos. La idea es una distribución que es menos clara. ¿Sí? Bueno, tengo una muestra de la distribución de Pascal y quiero estimar el parámetro P. ¿Cómo hago? ¿Qué es una muestra de distribución de Pascal? Básicamente van a ser un montón de números que van, digamos, ¿qué sería tomar una muestra de una distribución de Pascal? Sería, realizo un experimento hasta que ocurre una cierta cantidad, no, perdón, el parámetro P no, el parámetro R. No, sí, P, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Tengo un parámetro R que es la cantidad de éxitos que espero, entonces realizo un experimento hasta que ocurran, por ejemplo, 5 éxitos, y lo que cuento es cuántas veces lo tuve que hacer. Entonces, a lo mejor la primera vez lo tuve que hacer 7 veces. La segunda vez lo tuve que hacer 15. Y empiezo de vuelta, ¿no? Lo hago hasta que, no sé, tiro la moneda hasta que salgan 5 caras. La segunda vez tuve que tirar la moneda 8 veces. La cuarta vez, 5, porque me salieron 5 caras al hilo, que es lo mínimo que puede ser, porque si quiero que salgan 5, por lo menos 5. La tercera y la quinta vez fueron 13. Bueno, y así, tengo esa muestra. ¿Qué cuenta hago con esto para estimar P? ¿Se les ocurre? A mí no, entonces a ustedes. A mí así, la verdad que así de simple vista no se me ocurre. Digo, no es tan obvia la relación de ese parámetro P con estos datos. Acá sí, está bien, mu es la media de esperanza, hago la media muestral, a lo mejor tampoco les parece razonable, no importa, no va a ser un problema eso, justamente por esto. Pero a lo mejor sí les parece razonable usar la media muestral para estimar mu de la normal. Acá, ¿qué hago con esto para estimar ese parámetro P? No sé, la verdad, no sé. ¿Qué pasa? Yo ¿puedo dar un estimador de P? Sí. Cualquier cosa que yo tire, cualquier cuenta, por bizarra que sea, que yo invente y diga, bueno, voy a estimar P haciendo x1 por x2, por x3, por x4, por x5, multiplicando todos los números. No, no va a ser el FGM. Tal vez podríamos pensar, es verdad que podríamos tratar, sí, sería una buena idea para que la binomial está más claro, ¿no? Lo que hay que hacer por ahí. Podría ser una buena estrategia pasar a la binomial. La FGM acá no se usa para esto. Después vamos a ver para qué es la FGM, que es súper útil, pero no para esto. Podría ser una buena estrategia pasar a la binomial, la verdad que sí. Habría que pensar bien cómo, pero sería una muy buena estrategia. Pero sin hacer eso, si puedo multiplicar todos los números para ver cuánto da P, bueno, en realidad no, porque son números, porque me va a dar mayor a 1, o sea que no tiene mucho sentido, pero técnicamente la definición, con la binomial es más fácil pensarlo, seguramente. Por eso digo que es una muy buena idea hacer eso. Pero, en principio, la definición de estimador puntual es que básicamente cualquier cuenta que yo tire, mientras no aparezca P en la cuenta, porque claro, si yo no conozco P no voy a hacer la cuenta porque no lo conozco. Pero mientras yo no ponga P acá, cualquier cuenta que yo tire, por definición, es un estimador del parámetro P. Lo que pasa es que seguramente no va a tener ninguna propiedad interesante, seguramente va a ser una porquería como estimador. Va a ser un estimador, pero no va a servir para nada. Si yo quiero estimadores que sirvan, no siempre es tan obvio, y acá tenés este ejemplo porque, bueno, estoy pensando en cosas que conozcan, después vamos a ver yo la distribución gamma, que tiene un parámetro alfa, que tampoco está claro cómo se estima, bueno, y va a haber muchos ejemplos. Entonces, no siempre es tan obvio qué cuenta tengo que hacer con los datos para obtener, no el mejor estimador, para obtener un estimador que mínimamente funcione. Los métodos de estimación sirven para resolver ese problema. Son recetas con algún trasfondo teórico, pero son recetas que me permiten generar estimadores que esperablemente tengan algunas buenas propiedades. ¿Sí? No sé cómo estimar P, bueno, uso el método de los momentos, básicamente vamos a ver dos y después van a ir apareciendo algunos otros, pero uso el método de los momentos o el método de máxima verosimilitud. No, bueno, verosimilitud. Lo digo, ¿sí? Porque así no lo tengo que escribir. Máxima verosimilitud, ¿sí? Uso alguno de esos métodos y esos métodos me dan procedimientos sistemáticos que como respuesta devuelven un estimador que en general tiene por lo menos algunas buenas propiedades.
que por lo menos van para el lado correcto. Después se verán, esas propiedades se pueden analizar. Pero mediante estos métodos yo puedo generar un estimador para P y para cualquier otro parámetro sin tener que andar inventando, sacando nada de la galera. ¿Se entiende la idea de que es un método de estimación? Son procedimientos que me permitan generar estimadores que tengan algún sentido. Y en general son buenos estimadores. ¿Sí? Mejores, peores, pero buenos. Hay otros métodos de estimación, nosotros nos vamos a centrar en estos. Hay algún ejercicio que hace referencia a algún otro método. Después cuando veamos modelo lineal, ahí se habla del método de mínimos cuadrados. Y después en diferentes contextos específicos, sobre todo cuando van a econometría o cuando van a estadística vectorial, se van a encontrar con otros métodos que son específicos para determinadas situaciones. Pero estos son como básicos. ¿Sí? Método de los momentos. Método de los momentos y método de máxima verosimilitud. ¿Sí? Esa sería la segunda parte de la práctica 4, ¿sí? Del tema estimación puntual. Hasta ahí estamos. Que ahora necesito borrar. Bueno, igual después podemos dar la clase de vuelta, pero acá es menos grave si les borro algo que estaban copiando, pero... ¿Qué hora es? 44, bien. Bueno, vamos a ver qué es el resto de la materia. Después veremos exactamente qué entra y qué no. Entonces dijimos, tenemos estimación puntual como un primer método de diferencia. Y acá la cosa se pone un poco más rara, porque les voy a contar cuáles serían los temas, pero después se los organizo en prácticas en el orden que los vamos a ver. Pero ustedes vieron lo más probable, salvo, puede ser, bueno, no sé qué habrá pasado el cuatrimestre pasado, si es que ¿alguien hizo estadística 1 el cuatrimestre pasado? ¿Vos? ¿Y cómo fue complicado o estuvo bien? O sea, digo, ¿pudieron completar los temas más o menos o fue medio un caos? Porque digo, a ver, a mí me pasó de todo el cuatrimestre pasado, me imagino que no va a ser el único. Hacer esto ahí un poco. Bueno, bien. Bueno, bien. Todos vieron un montón. No sé, digamos, como... Pero vieron un montón. Bueno, perfecto, bien. Entonces, uno de los métodos de inferencia estadística dentro de la inferencia clásica, que ahora vamos a ver a qué me refiero con inferencia clásica, es la estimación puntual, que es eso, es, bueno, no conozco P, le doy, asigno un número, que no es conocer el valor verdadero de P. Conocer el valor verdadero no se llama estimar, se llama averiguar, ¿sí? Se llama descubrir. Esto estimar es asignarle un valor mediante cierto criterio, que no es que va a ser el verdadero valor. Como en general no es el verdadero valor, digo yo sé que me voy a equivocar. Yo cuando hago estimación puntual sé que me equivoco. Estoy seguro de que me equivoco. Entonces normalmente lo que hago, si no quiero equivocarme siempre, si quiero ser un poco más, tener más chances de no equivocarme, bueno, lo que tengo que resignar es precisión, en vez de decir es 3,78, porque vieron que además es esa cosa muy también de los economistas argentinos, ¿no? Y las economistas argentinas, sobre todo los economistas igual. Si gana tal, la semana que viene el dólar se va a 23,58. ¿Por qué 58? ¿Por qué 58? ¿Qué tiene que ver? Digo, ¿por qué sí? Yo sé por qué. Porque agarraron un paper que usó un modelo y que hicieron una cuenta y dio 23,58274 y lo cortaron a los centavos. Claro, 211,11. Digo, pero que hayan agarrado un paper, que tenga una consultora que metió cosas en un modelo y que tiró un número con infinitos decimales y lo cortaron después del segundo decimal, no quiere decir que vos cuando lo interpretás y cuando lo comunicás, porque sobre todo es eso, digo, cuando lo comunicás, cuando escribís una nota periodística, cuando vas a un canal de televisión, tengas que decir 211,11. A eso voy. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabés que es mentira. Pero porque sabés que te vas a equivocar. Y la gente, yo no sé, la gente piensa que hay algo mágico detrás de eso, que sí. Claro, en la medida con 4 decimales no tiene sentido.
Digo, justamente ¿por qué? Porque en realidad por detrás hay un montón de información, como acá la varianza, ¿sí? Sí, bueno, vende mejor porque nunca después nadie la revisa, pero vende mejor pero jamás resiste un archivo, ¿sí? O sea, vende mejor hoy, ¿sí? Te da más prensa, te llaman de más radios, te invitan a más canales, a más programas de televisión, hoy, pero después los programas de archivo siempre quedan mal parados, o sea que también hay que buscar un balance, como todo en la vida, ¿sí? Y en particular en la estadística. Entonces, ¿qué sería más razonable? Y de hecho ya lo vieron esto, probablemente la mayoría, pero ¿qué sería más razonable que decir 211,11? Que sabes que es mentira, que sabes que no le vas a pegar. ¿Qué puedo hacer mejor que eso? Un intervalo, exactamente. Intervalos de confianza, ¿sí? Supongo que la mayoría vieron intervalos de confianza, ¿sí? Una estimación, no decir nada también es una opción, ¿eh? Está bueno saber cuándo, no sé, o sea, para la vida, pero también para la vida profesional, no decir nada, sí, es una opción. Es una opción, hay que aprender a tener esa opción a mano. Pero bueno, el intervalo no vende tanto, y sí, es verdad, pero bueno, qué sé yo. Pero resiste mejor un archivo. Porque bueno, con tanta confianza vas a resistir cierto porcentaje de los archivos. Igual siempre en algún lado te van a agarrar y te van a pegar, pero bueno. Pero también creo que es, si quieren, creo que a nivel profesional y creo que hay que acostumbrar. Porque digo, después, yo soy economista, me siento más matemático que economista, pero soy licenciado en economía, muchos y muchas de ustedes también lo van a hacer. Entre los dos es la... No, acá es donde digo que se pone turbia la cosa, pero ahora vuelvo sobre el orden. Pero sí quiero, así a nivel conceptual lo quiero ordenar de esa manera. Digo, después uno tiene que cargar con una visión, un estigma, ¿no? De lo que es un economista, de lo que hace un economista, de que, bueno, existen los chistes de economistas, ¿no? Ya saben de qué se tratan. Entonces digo, también hay que empezar a hacer la transición a, che, no mintamos tanto. Podríamos empezar por mentir menos y yo creo que eso ya sumaría mucho. Todo puede fallar también. Igual le vamos a seguir errando porque después los modelos con cualquier cosa, bueno, pero digo, el intervalo tiene más sentido y tiene sentido no generar esa expectativa de que le podemos pegar el centavo de cuánto va a estar el dólar, encima peor, cuánto va a estar el dólar si pasa tal cosa, que muchas veces es incomprobable porque encima esa cosa después por ahí no pasa, o si pasa igual después nadie revisa. Ya están tirando todos intervalos para... Además, ¿quién puede predecir la inflación en este país? Digo, los gurús, los gurúes, los gurús. Entonces el intervalo de confianza es una herramienta mucho más razonable, esto ya saben de qué se trata. No le vamos a dedicar mucho tiempo a ver qué clase de video va a ser una. No, igual no mantengamos no demos nombres, así evitamos que explote todo, porque somos muchos, somos 100 y sé que esto va a terminar mal. Sí. Después la seguimos por Twitter si quieren. Pero bueno, intervalos de confianza. ¿Sí? Es un tema que no le vamos a dedicar mucho porque básicamente se va rápido. De hecho va a ser un repaso, pero lo que sí vamos a ver es cuál es la idea madre detrás de cómo armar un intervalo de confianza para que después puedan aplicarlo en cualquier caso. ¿Sí? Vamos a ver, digo, si hago esto, obtengo un intervalo de confianza. ¿Sí? Y eso va a ser básicamente lo que vamos a ver. Obviamente hay una tercera herramienta de diferencia estadística que también deben haber visto, que tiene que ver con ya no conozco esto, sino supongo, quiero ver si es razonable suponer tal cosa y lo voy a poner a prueba. ¿Eso es qué cosa? ¿Se les ocurre? Quiero saber si es sostenible, si es razonable suponer que tal cosa. Exactamente, que la media es 8. O si no, o es mayor. Test de hipótesis, exactamente. ¿Sí? Test de hipótesis, pruebas de hipótesis. Y acá hay mucha tela para cortar, muchísima. Lo que más me va a interesar del test de hipótesis es que entiendan los conceptos fundamentales. No que se aprendan 1.000.000 de fórmulas. Las fórmulas, de hecho, las van a tener. ¿Sí? No que se aprendan 1.000.000 de fórmulas del TEC, la diferencia de medias con varianza desconocida, que hay que calcular los grados de libertad usando una fórmula de 5 pisos. ¿Sí? Esa fórmula la pueden tener, yo no me la sé, no me la acuerdo, ni me interesa. ¿Sí? Sí que entiendan los conceptos básicos, ¿sí?
¿Cuál es la idea de esta hipótesis? ¿Por qué se arman de determinada manera? ¿Qué es la potencia de un test? ¿Qué es el nivel de significación? ¿Por qué la región de rechazo se pone de un lado y no se pone de otro? ¿Sí? Y que no es que tipo miro y el coso este es una flecha que me dice para qué lado pongo la región de rechazo, que tiene un sentido, pero que en algunos casos es así, en otros no. Todo eso es lo que me va a interesar centralmente, y obviamente eso después, esas ideas se aplican a ciertos test de hipótesis. Van a volver a aparecer los que ya saben, el de la media con varianza conocida, desconocida, el de P, el de la varianza, diferencia de medias, que esos son dos guías de ejercicios separadas, los de una población y los de dos poblaciones, pero vamos a ver todo eso ahí. Ahora les relaciono con cada práctica. Pero, en paralelo, eso forma parte de lo que se llama la diferencia clásica. ¿Sí? En la diferencia clásica hay una idea base que es que ese parámetro que yo no conozco, ese P, ese mu que no conozco, es un número fijo, un número dado, que yo desconozco, pero que está dado. Que es 5,7, pero yo no sé qué es 5,7. No es aleatorio, está dado, por eso si yo le calculo la esperanza, me da el mismo número. Listo, puedo usar esa noción y esa es la base de la diferencia clásica. Hay un enfoque alternativo a ese, en el cual se supone que bajo cierta noción de probabilidad, bajo cierta interpretación, se supone que ese valor que desconozco se le puede asignar una distribución de probabilidad. Si yo no lo conozco, es más, digamos, como que puedo pensarlo como que es más probable que tome ciertos valores, menos probable que tome otros, y entonces en algún sentido lo puedo pensar como una variable aleatoria. Y eso es lo que se llama, esto digamos, diferencia clásica, ¿sí? O perspectiva clásica, y esa otra es la que se llama la inferencia bayesiana o la estadística bayesiana. ¿Sí? La estadística bayesiana tiene, tiene esa interpretación en la cual yo a los parámetros desconocidos les puedo asignar una distribución de probabilidad. Eso tiene un sentido y una interpretación que ya en su momento la vamos a ver cuando llegue el momento. ¿Sí? Y tiene una utilidad, ¿sí? Y tiene sus detractores y tiene lo contrario de detractores. Ustedes sabrán, busquen la palabra y ahora me la tiran. Nada, hay gente que se dedica a estudiar esto y entonces les parece maravilloso, y hay gente, adeptos, gracias, tiene sus adeptos, y básicamente, incluso históricamente, digamos, fueron perspectivas contrapuestas y tipo, se han escrito, se han dicho cosas muy feas, digamos, gente muy importante y muy grosa se ha dicho cosas muy feas por esta batalla históricamente, pero lo cierto es que a lo largo del siglo XX, por diferentes motivos, las técnicas y los métodos bayesianos ganaron, digamos, bastante espacio porque probaron ser muy útiles en determinadas situaciones y hoy se estudian y son una herramienta más. Y a veces usa esto, a veces usa lo otro, según de qué perspectiva voy a usar va a depender de muchas cosas, entre ellas qué datos tengo, qué cosas quiero incorporar, que no es solamente una cuestión ideológica, aunque a veces sí, porque la ciencia, incluso las ciencias exactas, son ideológicas. Pero bueno, ¿cuáles son los métodos bayesianos más típicos o más? ¿Podríamos hacer una comparación con aquellos? Existe la estimación puntual, ¿sí? Lo que llaman los estimadores bayesianos, o la estimación bayesiana. Existen los intervalos bayesianos, que se los llaman intervalos creíbles. Son la versión bayesiana de los intervalos de confianza. Todo esto, si les suena muy por encima, bueno, no se preocupen, ya en algún momento lo vamos a hablar. ¿Sí? Y existen, aunque no voy a hablar de esto, la metodología de toma de decisión bayesiana. Esto es algo que se suele ver, por ejemplo, en estadística para administradores, en teoría de la decisión. ¿Los actuales tienen teoría de la decisión? No. ¿O sí? Creo que no. ¿O los actuales de la administración tienen teoría de la decisión? ¿No? Ok, bueno. La toma de decisión bayesiana sería como el análogo, no el análogo, sería la herramienta bayesiana para tomar decisiones como las de los test de hipótesis. Esto no es tema del curso, sí, no me voy a meter con eso. Me podría dar una cosa muy básica, pero sería tan básica que prefiero ni perder tiempo en eso. Estos dos temas sí los vamos a ver. Finalmente, cuando digo test de hipótesis, en realidad hay muchas cosas. Teoría de los juegos es otra cosa que puede involucrar una parte probabilística o puede no involucrar una parte probabilística. Sí, pero seguramente van a ver en micro 2 teoría de los juegos. O por lo menos una intro. ¿Sí?
El micro 2 sí se retira de los juegos. Cuando digo test de hipótesis, en realidad van a estar los test de hipótesis para una y dos poblaciones. ¿Sí? Es tarde y ya bueno, ahora en un cachito corto. Una y dos poblaciones, pero también va a haber otros test de hipótesis. ¿Sí? Va a haber test de hipótesis para comparar varias medias, y cuando quiero comparar varias medias se usa hay toda una metodología que se llama análisis de la varianza y se abrevia ANOVA. Analysis of Variance. ¿Sí? Eso quiere decir ANOVA. Este es otro de los temas de la materia. También a veces puedo querer hacer test, existen lo que se llaman pruebas no paramétricas, ¿sí? Y dentro de esas pruebas no paramétricas existen las pruebas para ver, por ejemplo, si es razonable suponer que una muestra viene de una distribución normal, o no. No es práctica. No es práctica 4, no se asusten. No. Ahora les aclaro. Y esas pruebas para ver si algo tiene o no una distribución normal se llaman pruebas de bondad del ajuste. ¿Sí? Y además, como detalle, dentro de lo que son los métodos clásicos, los vamos a poder aplicar también a ciertas situaciones específicas, y una de ellas es el modelo lineal. El modelo de regresión lineal que ustedes ya vieron, tal vez, en estadística 1, cuando es el modelo de lo que llaman el modelo lineal simple con una sola variable. Acá lo vamos a ver con una y con varias variables, y en el modelo lineal hay parámetros desconocidos, que son las pendientes de las variables y la ordenada del origen, y esas pendientes, esos parámetros desconocidos se pueden estimar puntualmente, se pueden calcular intervalos y se pueden hacer test de hipótesis. O sea que de alguna manera lo que vamos a hacer es esta metodología, aplicarla al estudio del modelo lineal. Yo sé que la primera parte venía todo muy ordenado y acá todo esto se puso turbio, pero la verdad es que sí. Después van a ver, de hecho, que como es una tesis de estadística, y normalmente son cosas así como agarro un estimador eficiente bayesiano para el modelo lineal semiparamétrico de dos poblaciones. O sea, es como que agarran y le meten 7 cosas que nunca se combinaron y con eso hago una tesis original. Eso, entonces, sí, se vuelve turbio en algún momento. Cuando lo veamos, esto va a quedar mucho más ordenado. Pero para resolver algunas dudas, lo que quedaba de esto es práctica 4, ya lo dijimos. La práctica 5 es la práctica de estimación bayesiana, y lo vamos a ver en ese orden. Esto es la práctica 5, es lo que vamos a ver después de ver estimación puntual. Vamos a ver estimación puntual bayesiana y la introducción a los métodos bayesianos. Después, los intervalos de confianza los vemos en la práctica 6, junto con los intervalos de credibilidad. No, perdón. En la práctica 6 vemos el modelo lineal, en la práctica 7 vemos los intervalos, porque vamos a ver del modelo lineal la parte de estimación puntual. En la práctica 7 vamos a ver los intervalos de confianza, los intervalos creíbles. En la práctica 8 vemos los test para una población, en la práctica 9 los test para 2. El análisis de la varianza es la práctica... No. En la práctica 10 vemos el modelo lineal, pero la parte de inferencia, es decir, hacer test y hacer intervalos para el modelo lineal. O sea que el modelo lineal está distribuido en 2 prácticas. ¿Sí? Y en la práctica 10 vemos esto, y en la práctica 11 vemos esto, y en la práctica 12 vemos esto. Pero no se preocupen porque falta mucho, y a lo mejor ya ni existe el mundo para cuando llegue ese momento, así que no importa. O sea, esto es en teoría. Si esta es la parte como cuando me pasó el primer cuatrimestre pasado, que dije, bueno, esto obviamente condicionado a... Sí, al día siguiente me llegó un mail del rectorado de la universidad, así que prefiero no pensar tan lejos. ¿Ok? Pasito por pasito. Sí, creo que si no aprendimos algo, hay que tomarse las cosas con un poco más de calma. O no aprendimos y nos volvimos locos, que también ha pasado. Pero bueno. No volvamos a cometer el error de en el largo plazo estamos todos muertos. No sé. Lo discutimos el miércoles que viene, si les parece, porque además ahora tengo estadística actuarial. Esto sería el proceso de la segunda parte. ¿Sí? Después mírenlo, piénsenlo, si tienen dudas, pues lo charlamos la próxima. Pero por ahora lo importante es centrémonos en la primera parte. Yo sé que necesitan también proyectar y terminar el cuatrimestre, pero vamos a poco. Todo este caos que tiré acá es primero porque existe, pero después va a ir quedando más ordenado. ¿Sí? De alguna manera, el esquema que vamos a seguir es que primero vamos a hablar de estimación puntual, clásica y bayesiana,
Y después vamos a ver también cómo se aplica el caso particular de los modelos lineales. Después vamos a hablar de los intervalos de confianza y de los test de hipótesis básicos de una y dos poblaciones, y también vamos a aplicarlo a hacer intervalos y test dentro del modelo lineal. Y después vamos a ver otros test de hipótesis que van surgiendo, que es un tema infinito en realidad, porque test de hipótesis es para lo que uno se le ocurra, ¿sí? Pero los que serían temas de estadística serían estos y estos, que bueno, lo da para el final. ¿Qué de todo esto va a entrar al segundo parcial? Todavía no lo tengo del todo pensado. Lo que no entre, bueno, van a tener los videos, los pueden ver y consultarme. Lo que entre va a estar claro y vamos a hacer ejercicios y todo. Test de hipótesis, práctica 8 y 9. Pero en la práctica 10 es test de hipótesis para el modelo lineal y la práctica 11 y 12 son otros tipos de test de hipótesis para otras cosas. Pero test de hipótesis, pensando en lo que vos podés entender como test de hipótesis pensando en estadística 1, son la práctica 8 y 9. Los que dicen test de hipótesis para una población y para dos poblaciones. Esos. Intervalos creíbles y toma de decisiones bayesianas no va. Intervalos creíbles sí está en la misma práctica que intervalos de confianza. Toma de decisiones bayesianas no. Coméntenme si hay algo más. ¿Estamos? Bueno, yo me voy, por lo menos no tengo que ir muy lejos. La práctica 6 es modelo lineal, es la introducción al modelo lineal y cómo hacer estimación puntual en el modelo lineal. ¿Sí? Y la práctica 10 es en el modelo lineal, pero cómo hacer intervalos y test para los parámetros del modelo lineal. ¿Estamos? Bueno. Me voy, corto y abro el otro. Yo después subo esta clase y nada, nos vemos el miércoles. Igual, dudas, consultas, vayan viendo las cosas, vayan preguntando y vayan tratando de interactuar en el foro, así también yo me hago un hábito de entrar y chequear, ¿sí? Bueno, nos vemos, que anden bien, cuídense. Suerte. De nada, que anden bien. Suerte. Lo mismo, que anden bien. Cierro.